Lamin Yamal, Lamin Yamal, cada día te quiero más. Lamin Yamal. Pues bienvenidos una noche más a la Taberna de Platón. Que como... ¡El Poca! Que se me había olvidado. ¡El Poca! La Taberna de Platón, el Poca. Oye, me hacen unas orejotas esto importantes. Como habíamos hablado en el último de que tenía que ir de monje benedictino, pues me he puesto la capucha. Y hemos empezado cantando gregoriano. Claro, como Dios manda. Como Dios manda. Porque es la Taberna de Platón. Tiene que haber canto gregoriano, la lámpara de Aladino, las jarras de dragón, el huevo vikingo, todo de Platón, el lore de Platón. Y la capucha benedictina, Platón. que también es un poco... La capucha tiene un funcionamiento como para monje buenicito y también para emperador Palpatine. Pues no sé si porque hablábamos de la Min Yamal, pero yo te veo la capucha y me parece de un monje sufí, porque de hecho los Jedi, ¿no? El outfit del Jedi, ¿no? Sobre todo con esa capucha picuda, está sacada de algunas táricas sufíes marroquíes. Pues mira, ya estoy calvo otra vez. Pues nada. Pues nada. La Taberna de Platón. ¡El Poca! He aprendido a que cuando lo diga yo salga las letras. No me lo creo, a ver. Sí, mira. La Taberna de Platón. ¡El Poca! El Poca. Anda, pues es verdad. Voy a ver si me sale a mí. La Taberna de Platón. ¡El Poca! ¡Ha salido! ¿Ves? Y es Muy que bien. esto es la ley de la atracción, que la otra vez estábamos equivocados. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo hemos llamado el toque divino, ¿no? ¿Lo hemos llamado así? El toque del maestro. El toque del maestro. El toque divino, el toque del maestro. Porque hay algo que realmente es alucinante, que es esta foto que la mayoría conoceréis, que se ha hecho muy viral, se ha viralizado hasta el punto de que hasta nosotros la conocemos, en la que aparece Lamine Yamal con Lionel Messi. ¿Se dice Lionel? Es que yo no he visto fútbol en mi vida. Leo Messi. De toda la vida. Leo Pues Messi. vaya dos que no saben de fútbol nada. Porque tú no eres nada futbolero. Yo no. Yo tampoco. De las pocas cosas por las que Mardía y yo tenemos discusiones matrimoniales, discusiones de pareja, es porque ella quiere ver siempre el fútbol y yo no. Interesante, ¿verdad? Suele ser lo mismo, pero al revés. Eso, es lo mismo, pero al revés. Pero es que ya jugaba y todo, ¿no? Sí, ella jugaba en un equipo profesional cuando la conocí. Pero antes de que se pusiera de moda que jugaran ellas, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Hasta que se quedó embarazada y lo fue dejando. Desde el primer embarazo de Abraham ya empezó a jugar cada vez menos y al final ya lo dejó. Ya, es que como lleva uno detrás de otro, ya Sí, no había manera. Sí, desde que yo la conozco lo que ha hecho básicamente es embarazarse y desembarazarse, con perdón. Y a ella le gusta desde pequeña. Y ella siempre dice que era muy chicazo porque lo que más le gustaba era el fútbol. Porque está completa. Bueno, pues Lamine Yamal. Cada día te quiero más. Cada día te quiero más. Esa foto es como la referencia que nosotros hemos cogido para hablar de la gran influencia que puede llegar a tener alguna personalidad en ti, sea directa o indirectamente. Por ejemplo, hablando de grandes influencias que tú has podido tener, después de lo hablado en el último podcast, ¿cómo llevas el libro sencillo? Pues ya voy por el capítulo 5 de 7, ya está casi acabado. ¿Ah, sí? Ya lo tengo ya listo para salir. Todo el mundo muy pendiente en Amazon y en las redes. No he hecho nada, pues no he hecho nada. Si estamos grabando el podcast el mismo día directamente. Ya, yo llevo la misma camiseta, de hecho. Exacto. Lo único que han aparecido aquí mágicamente unos micrófonos de podcast, que ahora sí, esto ya es el podcast. ¿Y cómo es que tenemos unos micros? ¿De quién son? Pues estos micros son nada menos que de Jaco, que está por aquí en la sombra, mirándonos ahora mismo desde la tiniebla de la habitación. Y él tiene también un podcast que os animo a que busquéis, que se llama Psicología y Espiritualidad, que está en YouTube y ahí lo podéis buscar. Hola, que aprovechado. Es una broma. Tiene un podcast, aquí tengo su taza, que se llama Centro Nahual. Ahí lo podéis ver. Que aprovechado. ¿Cómo es? Que ya quedó mal si lo digo. ¿Cómo es? ¿Risas? Y chocolate. Es muy bueno. Risas y chocolate. Un podcast muy interesante en el que yo he participado, me parece. Y yo participaré, que me lo he dicho Amén. antes. Amén. Muy bien. Pues y Lamine esto. Yamal participará si Dios quiere. El gran toque del maestro, ¿no? Risas y chocolate. El podcast. ¿El toque del maestro siempre es una sustitución de las figuras paternas? Bueno, depende. Es que probablemente que tengamos figuras paternas, que si nos ponemos así, ya entras con esta pregunta, a lo mejor tenemos figuras paternas porque así es como funcionamos, como es la estructura de la psique humana. Y tal vez como la psique humana es un microcosmos que recapitula el macrocosmos, ¿no? Lo psicológico recapitula lo ontológico o lo cosmogónico, es que estamos hechos para tener un maestro. Es una figura también arquetípica. Existe la figura arquetípica del maestro. Bueno, desde una perspectiva junguiana son diferentes. Una cosa sería el arquetipo del padre o del gran padre y otra el del maestro. Pero pueden coincidir. Podríamos decir que es una enfermedad, que si el arquetipo del padre y el del maestro coinciden, es que hay algo ahí que no está funcionando del todo bien. Así, porque ¿en qué se tendrían que diferenciar claramente?
Pues en joder, qué preguntas me haces, ¿eh? Ya, tío, es que ya que estás aquí te pregunto cosas. Que luego me dicen lo de que el entrevistador no para de, de interrumpir al entrevistado. Hemos tenido un comentario genial, ¿no? En uno de los podcasts. No sabemos a quién se refería. Claro, que decía, el podcast está muy bien, pero no me ha gustado nada que el entrevistador no para de interrumpir al entrevistado. Y pues somos dos amigos hablando, como qué composición se ha hecho ahí. Pero ha habido un comentario aún mejor, ¿te acuerdas? El de... que era de os voy a decir una cosa. Bueno, mejor no. Sí, un comentario que ponía literalmente eso. Voy a decir una cosa. Bueno, mejor no. ¿Qué he respondido, no sé si lo has visto, pero he respondido. He dicho, por favor, dínoslo. Si nos estás escuchando, por favor. Dínoslo. Dínoslo. ¿En qué se diferencian el padre del maestro? Pues yo creo que el padre es el que tiene que llevarnos de la mano hasta la madurez, digamos, del ego o la madurez del yo, y el maestro el que tiene que llevarnos más allá, como a ese segundo nacimiento espiritual, a la madurez, digamos, espiritual o algo parecido. Puede coincidir, claro que se pueden dar casos en que el padre haga un poco de maestro, el maestro haga un poco de padre, pero idealmente el maestro debe de empezar cuando tenemos ya la suficiente madurez psicológica y emocional para no necesitar un padre como un niño pequeño. Yo he visto en los árboles del karma que la gente que busca continuamente un maestro es la gente que tuvo alguna carencia severa o profunda en la figura paterna. Ahí se ve lo que te digo, ¿no? Como esa falta de padre que hoy en día en ciertos grupos espirituales en donde sobre todo hay un maestro muy potente se ve muy bien, ¿no? Yo recuerdo un grupo espiritual concreto en que pude llegar a conocer muy bien a la mayor parte de la gente, y sobre todo en el lado masculino todos tenían un cebollón con el padre impresionante. Sí, ¿no? Sí. También en los cursos de maternidad consciente, de Douglas y todo esto, había mucho cebollón, claro, con la figura materna. Claro. En el fondo debe ser que nosotros buscamos rellenar las carencias infantiles, ¿no? Claro, en gran parte es así. Es que estamos hechos así, pero tampoco podemos llegar a caer en la falacia pretranswilberiana y decir que todo lo transpersonal es algo infantil o prepersonal, y acabamos en lo de Freud, que Dios es una gran teta en el cielo, ¿no? Tampoco podemos llegar a caer en ese extremo. Pero en muchas ocasiones sí pasa algo así, que estamos metidos en la vida espiritual como un bypass para intentar llenar agujeros y carencias de infancia. ¿Y puede ser que la figura del maestro se diferenciara de la figura paterna como en el sentido de que tú a la figura del padre la tienes que superar de alguna manera y a la figura del maestro no es necesario? ¿Qué pasa? Qué interesante. Espera, exactamente, muy bien. Quiere salir Elfo en el podcast. Elfo. Muy bien. Saluda. Elfo, el podcast. Pues muy bien, sí. Me gusta lo que dices, correcto. ¿No? Porque sí, sí, necesariamente... Ya, bueno, es que tampoco... Bueno, tal vez en sociedades tradicionales no sea necesario matar al padre, pero en el mundo moderno probablemente sí. ¿Por qué en las tradicionales no es necesario matar al padre? Porque la tradición viene de transmisión y se supone que de una generación a la siguiente los ancestros, los ancianos, ¿no?, de la tribu, los ancianos del grupo, son los que transmiten el contenido cultural, que es como el tesoro espiritual que pasa de generación en generación, como en una carrera, ¿no?, que se va pasando el testigo de unos a otros, y entonces ahí tú tienes que encardinarte en tu lugar. Claro que en una sociedad tradicional no hay una gran libertad individual porque tú tienes muy claro cuál es tu lugar, mientras que la gracia de la modernidad y la desgracia es que aquí sí tenemos libertad individual y no sabemos quién somos. Si tú naces en una cultura, en una tradicional antigua, arcaica, tu identidad va a estar muy clara desde siempre. No vas a tener neurosis, crisis de identidad, pero tampoco vas a tener libertad. En la modernidad esa libertad se ha ido ensanchando y somos muy libres, pero no sabemos qué hacer con esa libertad, tenemos crisis de identidad y nos neurotizamos. Y cabe la posibilidad también de que en una... Claro, y luego dicen, es que el entrevistado y el entrevistado, respóndeme tú. Te puedes responder con una pregunta. Es que el entrevistador me está interrumpiendo, señoría. ¿Cabe la posibilidad de que en una sociedad tradicional, se me ocurre, no haya que saltarse la figura del padre o superarla o trascenderla porque no cambia la sociedad, la vida que yo tengo que vivir, de la que vivió mi padre, de la que vivió mi abuelo? Es decir, un pastor del siglo XIII va a vivir igual que su padre, que era pastor del siglo XIII, menos 50 años, y su bisabuelo, y así, con lo cual no es necesario. Y ahora, con el cambio tan rápido que está dando la sociedad y la cultura, necesariamente no nos sirven solamente las enseñanzas de la tradición paterna porque simplemente no están actualizadas al presente. Oye, qué buena pregunta. Amén. Yo diría que sí, que eso es un aspecto, ¿no?, entre otros muchos que a lo mejor podríamos intentar ir entreviendo, pero sí. Así es, claro. Ahora vivimos en un mundo que en 50 años ha cambiado más que a lo mejor los 500 años anteriores o algo parecido. Sin duda. La vida tradicional
es un lento girar, casi siempre igual a sí mismo, en torno a un todo cargado de sentido. Y la vida moderna es un correr frenético en torno a nada, porque en cuanto me paro me doy cuenta que la mayor parte de las cosas que hago no significan nada, porque significar es estar engarzado como una parte en una totalidad. Y en una persona de una cultura tradicional todo lo que hace está cargado de esa totalidad. Desde que me levanto hago una oración, entiendo todas las cosas que me rodean, las entiendo. Yo tengo una jarra y esta jarra la ha hecho mi amigo el de al lado, que corta un árbol de madera de ese bosque y con esa madera la ha tallado y me ha hecho esta jarra. Todo está perfectamente integrado en una totalidad mayor, mientras que en la cultura moderna nada de eso ocurre. De ningún objeto que tenemos en esta mesa sabemos cómo ha sido construido, con qué intención, desde dónde, cómo ha llegado hasta aquí. Y eso en el nivel de los objetos, que es el más sencillo que hay. De nada de esto. No sabemos ni de qué material es esto. Es que no tenemos ni idea. Esto es lo que decía el Papa Benedicto no sé qué, del relativismo, de la dictadura del relativismo. ¿No? Bueno, puede ser un poco así. Sí, pero a la vez, gracias a que hay cierto juego relativista, que es necesario, eso es la ganancia de la posmodernidad, darnos cuenta de que no hay texto sin contexto, que todo es un poco relativo, que no hay verdades absolutas que puedan ser dichas, eso sería el fundamentalismo. Gracias a eso también tenemos libertad. Una persona de una tribu antigua era mucho menos libre, en mi opinión. Ojo, es que esto es muy políticamente incorrecto, que un ser humano actual, pero esa libertad a la vez genera mucha neurosis. Como decían, creo que era Nietzsche, ¿no? Como cuanto más libertad hay, menos se utiliza, porque no sabemos qué hacer con ella. Y cuanto más libertad hay, más se busca, más se vota partidos que te la quitan. Claro, porque te sobra. Alguien que esté maduro emocionalmente, mira, esto lo decía Luis Sencillo, alguien que tenga madurez emocional puede disfrutar muy bien de una sociedad libre, pero personas que no la tengan no saben qué hacer con ellos y se sienten mal y se neurotizan. Y por las propias dinámicas de una sociedad muy libre generan individuos o ciudadanos muy neurotizados. Yo lo llamo la neurosis de las vacaciones. Eso. Que es que te vas de puente a una casa rural y después de que has hecho fotos en la piscina, has visto qué bonitas son las tazas y no sé qué... te empieza a entrar el ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque has estado con todo regulado antes, sacando a los niños, haciendo no sé cuánto, teniendo que ir al trabajo con los horarios, de repente te dan la libertad de acción y el sistema no está acostumbrado a poder elegir, digamos, y entonces se pasa mal. O sea, de hecho, hay gente que me contaba que tenía ansiedad en las vacaciones solo por tener que hacer cosas, ¿no? Y entonces hay gente que decide hacer las vacaciones poniéndose un listado de acciones que tiene que hacer y te tenemos que ir a ver la Torre de Pisa y luego no sé qué, y luego no sé qué, y luego para no caer en este rollo de poder estar, como decía aquel monje, no serás un hombre hasta que no hayas visto un día entero pasar desde la salida del sol a la puesta sin hacer nada. Qué bonito. Pero es dificilísimo. Antropología básica. ¿Por qué pasa esto? Porque el ser humano, al contrario que los demás vivientes, hasta cierto grado, aunque en gran medida, viene sin programar. Somos como un ordenador moderno PC compatible que viene sin sistema operativo y tenemos que darnos una configuración a nosotros mismos, mientras que el resto de los vivientes no tienen este tipo de ansiedad de la libertad que me sobra porque vienen con el sistema ya preinstalado, como un ordenador antiguo, un Spectrum o un Astra CPC que venía ya como con todo muy hecho, o una consola antigua, entonces siempre funcionaba bien, tenía muchos menos problemas, pero no tenías ese juego de libertades que tiene el venir sin un programa predado o predeterminado. Estamos abiertos y desfondados y necesitamos una cultura que nos acabe de fondar. Por eso en el ser humano nada es solo natural, sino que todo está culturalmente determinado. Incluso qué como o qué me excita sexualmente está culturalmente modificado y determinado. Yo no puedo comerme el hígado crudo de un enemigo caído, aunque seguramente sea algo muy sano, muy saludable y muy bueno para mi psique, porque me da asco y te apetecería, ¿no? O, sí, no puedo, o yo qué sé, alguien puede estar con ganas de ir al baño y no puedes hacer tus necesidades delante de otros, a lo mejor, cuando es algo que desde una perspectiva natural o animal es completamente absurdo, pero como humanos le hemos dado a todo un significado cultural, lo hemos intentado engarzar como parte en una totalidad y también nuestro cuerpo y nuestros deseos corporales, ¿no? Por eso cuando vemos una foto como la de Lamine Yamal... Eso, no paramos de hablar de Lamine Yamal y de fútbol, ¿eh? Me ha encantado que el fútbol está muy presente aquí en el podcast. Es que el fútbol es ritual y mitología moderna. Eso. Venga, vamos a hablar de eso. No, que es como esto de los significados, ¿no? Porque claro, tú con este chaval que es un talento, ¿no? Pues vamos, yo lo poco que le he visto jugar, pero vamos, me parece espectacular por los jovencitos, tiene esta cosa del colmillo que digo yo como entrenador de baloncesto, ¿no? De una naturalidad jugando y tal. Entonces, realmente la pregunta es, que yo me hago, es o sea, ¿cuánto influyó de verdad en que él se hiciera esa foto con Messi? Porque la historia es como que había un concurso, ¿no? O un sorteo de niños... Era una ONG, me parece. Es que ni lo he mirado, tío. De niños protegidos. ¿Sí te documentas tú? Así me he documentado yo para podcast. Hombre, por favor.
Yo tampoco lo he mirado. Bueno, algo así me suena como que había una especie de sorteo o algo así de qué niño protegido que estaba bajo algún tipo de supervisión o algún tipo de ONG o algo así que le ayudaba. Seguro, pero si Lamine Yamal es español, ¿no? Ha nacido aquí. Sí, no, pero algo había porque era una ONG de algo o algo. Pero yo creo que era como una ayuda. Sí, bueno, no sé. Podríamos bueno, haber mirado esto. Lo podíamos haber mirado esto. Sí, perdón, ¿eh? Esto es. Bueno, la cosa es que el niño se hizo una foto con Messi y entonces la pregunta Lionel es... Messi. Leo. Entonces la pregunta es, ¿este niño, si no se hubiera hecho esa foto con Messi, sería igual de crack que es ahora y habría llegado a eso? ¿O en la configuración del cerebro de este niño y de su espíritu, el que él recibiera el toque de esa foto continuamente presente en él, del mejor jugador casi de la historia, o si no de la historia, le ha hecho que él tenga como el linaje transmitido, porque es un bautismo, es que Leo le está bañando. Ostras, no lo había visto así, qué pasada. Claro, es un bautismo, entonces es como que él es... Y de hecho, nos comentaba antes Jaco que probablemente acabe llevando el 10 en el Barça, ¿no? Que es el número de los buenos, y que ahora lleva el 19, ¿no? Que era el que llevaba Messi. Entonces es como que son diferentes cosas que dices, hostia, esto está muy bien enlazado, ¿no? La pregunta es, si no hubieras recibido esta influencia, ¿este niño habría sido igual? ¿O es precisamente por esa influencia desde tan pequeño que él ya se ha ido configurando hacia el fútbol y tal? Porque claro, la leyenda de nacimiento, la leyenda que a ti te cuentan de pequeño, y entonces a ti te bañó Leo Messi y tal, no sé qué, no sé cuánto. Esto probablemente en él le haya hecho como tener la sensación de que ha sido bendecido, ungido por una figura pseudodivina. El toque de Dios. El toque de Dios que le hace que él esté como con la creencia de que ya le tocó la divinidad, ¿no? Wow. Necios humanos, ¿cuándo entenderéis que el tamaño no importa, que no hay diferencia entre dentro ni fuera? Son las dos cosas. ¿Y eso quién lo dice? Eso lo dicen en Men in Black 2, ¿no te acuerdas? Dicen, necios humanos, ¿no? Están buscando la galaxia, que está dentro de una canica. ¿Y cuándo entenderéis que el tamaño no importa? Schopenhauer, Men in Black. Bueno, hay veces peliculón, que... ¿eh? Sí. La 1, las demás son muy malas. No me acuerdo bien, pero... La cosa es... ¿cuál ha sido tu... O sea, tú... ¿Cuál dirías que ha sido tu toque del maestro? ¿Has tenido un toque del maestro? Es muy interesante porque lo que estamos hablando hoy se hila con lo que hemos hablado en el podcast anterior, que hemos grabado hace un momento. Y uno de mis sueños de infancia, que incoadamente, germinalmente ha ido prefigurando toda mi vida, era el del salto de fe. El sueño que más se me repetía en mi infancia era que yo estaba como ante un abismo donde debajo había como una neblina espesa, como si fueran unas nubes bajas, y yo tenía que saltar ahí confiado en que una especie de divinidad o de conciencia o de mente infinitamente buena y sabia, que en mi mente infantil era Dios mismo, o a veces el Papa Juan Pablo II, en mi mente infantil, me iba a recoger, ¿no? Y este tema se me repetía una y otra vez, era el tema de mi vida. Yo creo que ese ha sido el tema de mi vida, el salto de fe. Y para mí, el toque del maestro vino precisamente con Luis Cencillo, mi maestro intelectual, y con Sheikh Nazim, el maestro sufí, que de alguna manera, tanto uno en lo intelectual psicológico como otro en lo espiritual, por decirlo así, me empujaron directamente para que yo diera ese salto que de alguna forma no me atrevía a dar. El salto de madurez o el salto de fe o algo parecido. ¿Porque ellos te transmitían una seguridad con su mirada? Es decir, ¿es porque tú te sentiste reconocido? Puede ser que sí. Porque me sentí reconocido, comprendido, acogido, y entonces llega un momento en que puedes ya confiar en el maestro. Es como una terapia. Mira, yo de una manera un poco cómica digo que la terapia funciona de la siguiente manera, ¿no? Alguien viene con un problema muy grave, como, ay, cómo sufro y qué mal estoy, es que soy la persona del mundo que más sufre. ¿Qué tiene que hacer primero el terapeuta? De la manera más honesta, sincera y auténtica posible, recoger ese dolor. Y tú le dices, sí, es verdad, pobrecito, que sufre, es la peor persona del mundo, nadie sufre más que tú, hay que ver que es que te pasan unas cosas que no le pasan a nadie, ¿no? Y llega un momento en que la persona confía, dice, anda, este terapeuta sí que me entiende, ¿no? Este sí que me entiende. Y entonces a partir de ahí es cuando ya puedes apretar la tuerca y decir, oye, ¿y no será que en esto que te pasa tú tienes algo que ver? ¿O no será que te estás contando la película de una manera que es peor de lo que realmente está pasando? ¿No puedes tú hacer algo para cambiarlo? Pero si esto llega primero no funciona. Un paciente que llega en primera sesión es muy difícil apretar la tuerca porque se escapa. Primero hay que generar un espacio de acogida en el que tú hagas como de madre buena o algo parecido. Y yo creo que para mí, tanto Cencillo como Sheikh Nazim me hicieron esto. Y yo entonces pude ya saltar al ruedo de la vida, ¿no? Saltar a la madurez emocional, que es dar el salto de fe. Y tuve un sueño que completa mi primer sueño del salto de fe, en el que
de pequeño me llevaba mi padre por un pollete, esto es algo real, no es el sueño, ¿no? Me llevaba de la mano, yo era un niño pequeño, había como un pollete, una especie de elevado en la calle, y yo iba por ahí andando con mi papá y al final había que dar un salto, que sería nada, un escalón un poco alto, y a mí me daba un poquito de miedo, muy niño, casi bebé, pum, y saltaba, ¿no? Y entonces tuve un sueño en el que tenía que dar, y mi padre, bueno, estaba ahí, ¿no? O te dejaba caer. No, me iba como de la mano, ¿no? Y entonces tuve un sueño en el que se hilaban las dos cosas, ¿no? El padre y el maestro espiritual, en el que yo tenía que dar esto en la terapia con Luis Sencillo. Hice 7 años terapia con él, ¿eh? Me hizo falta mucha terapia. Yo estaba ante ese abismo en el que tenía que dar el salto y finalmente me atrevía, me lanzaba y resulta que era como ese pequeño escalón infantil. Y decía, pues, anda, si no era nada, estaba aquí toda la puta vida sin dar el salto y era una tontería, ¿no? A mí me pasó que yo cuando estuve estudiando con Jodorowsky Alejandro, muchos años... Jodorowsky. Grande de España, de Alemania. Sí, yo lo conozco en persona también, he estado con él varias veces. Una de las personalidades más interesantes de nuestra de lo contemporáneo, ¿no? Muy peculiar, muy original, a mí me influyó muchísimo, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que yo, entre los 8 o 9 años que estuve aprendiendo de él, yo le decía, es que es como que yo no puedo ejercer la comunicación, de contar lo divino, de poder transmitirlo, de poder hacer sesiones, de tal. Yo sé que tengo el conocimiento, la experiencia y que podría hacerlo bien por mi capacidad comunicativa y por... Digo, pero es como que no me atrevo porque me falta algo. Y me dice, sí, te falta el permiso mío. Ah, qué bonito exacto. Y entonces él me firmó un papel que ponía yo, Alejandro Jodorowsky, concedo el permiso, María que se dedica, no sé cuánto, patatí. Y yo pensé en ese momento, qué simplón, coño, ¿esto cómo me va a quitar a mí la movida? Pues me la quitó. Claro que te la quitó. De hecho, en el sufismo, como decíamos, Aruna Sheknazian, es tradicional que el maestro dé permiso, pero tú tienes que atreverte a ir a pedir el permiso y exponerte a que te diga que no. Entonces yo estuve mucho tiempo haciendo reuniones sufís en Madrid, ¿no? Yo era el que dirigía ese grupo porque me lo dijo el maestro. Entonces yo jamás me habría atrevido a hacer eso sin el permiso del maestro, y gracias a ese permiso se vehicula como una barca, ¿no? Porque te das permiso a ti mismo a través del permiso del padre o del maestro. Claro, por eso en la mitología y en las historias, en el viaje del héroe y tal, siempre, o sea, esta historia de ser el elegido, ¿no? Como Neo en Matrix, como Frodo en el Señor de los Anillos. Y hay un mentor siempre. Siempre hay un mentor que él te reconoce como ser el que debes hacerlo, ¿sabes? Y te protege y te enseña para que tú puedas enfocarte. Entonces yo creo que a lo mejor se me ocurre ahora que la labor del padre es como que te enseñe a manejarte en el mundo real y te enseña a dar el salto al adulto, incluso haciendo lo contrario de lo que él hizo mal. Eso. ¿Sabes? Porque es sus insuficiencias son las que te enseñan tus suficiencias. ¿Sabes? Sí, como ¿sabes? O sea, es como si él se tropieza, ya no me tropiezo yo porque él se tropezó y aprendí de su tropezón. Con lo cual sirve como aprendizaje y como enseñanza. Y en cambio, el maestro, el mentor, el toque del gurú divino, el toque de Messi es el que te lleva, el que te da el salto de fe a lo esencial, a lo espiritual, a lo... Eso. Sí, eso, el padre terrestre y el padre celeste, podríamos decir. En el tarot serían también, ¿cómo se llama? El arcano, uno de los primeros, que es el emperador, el ¿no? emperador y luego el papa. el ermitaño o el papa, eso, el papa y el emperador, exacto, ¿no? El ermitaño sería Mariano Alameda. Pero yo eso sí, no hablamos. Ya por eso es otro hábitos, tema. Por hábitos de monje, ¿sabes? El hábito de ermitaño. Sí, porque es difícil competir con la paz, con la paz de la soledad. ¿No? Ahora hay muchos vídeos que hablan de la soledad. ¿No te salen a ti en el algoritmo de...? No, a cada uno le sale lo suyo. Me salen otros. Me salen, sí. Pero yo no he buscado nada de eso, porque yo lo tengo súper claro desde pequeño, ¿no? Que siempre he sido un niño bastante rarito. O sea, era como... Sociable en dosis muy bajas, lo llamo yo. Sí, siempre dices eso, sí, muy interesante. Muy sociable en dosis muy bajas. Entonces, el 80% necesito estar solo y un 20% con mucha gente pasándomelo bien, no sé qué, y luego ya llega un momento que dices y ya lo otro. Pero tendremos que hablar de Messi de Lamine Yamal, ¿no? Porque de esto va este podcast. El que haya hecho clic y se está encontrando esta historia va a flipar. Messi, si nos estás escuchando, queremos que nos digas si tu influencia sobre Lamine Yamal se hizo en ese momento o no, o le hiciste un truco mágico para que el niño fuera una superestrella. Es que cómo encaja en la realidad, es que visto así es lo de que dentro y fuera, ¿no? Lo de que no importa el tamaño, estúpidos humanos, ¿no? Desde dentro y desde fuera es que todo encaja. La realidad del universo, Dios no da puntada sin hilo. Podemos mirar desde el otro lado del tapiz en esta metáfora de siempre y ver que hay como una figura y un patrón ahí alucinante, ¿no? Y lo bien que, para ser encontrado. Y lo bien que le vino a la sociedad la figura del futbolista Lamine. Vamos a hablar de Lamine Yamal como figura, exactamente, ¿no? Porque es un chico que es medio marroquí y medio senegalés, me parece. No, el padre es marroquí y la madre no tengo ni idea. Pero sí, pero creo que Yaco, ¿de dónde es la madre?
¿Es de hostia? No lo sé. Búscalo. Y entonces, ¿cómo él representa o ha representado en el Mundial de Fútbol o en la Eurocopa? Vaya dos. En algo muy importante del fútbol, él ha representado. Él ha sido Algo pasó en algún lado con alguien. Pasó con algo ahí. Y entonces él era como uno de los mayores goleadores o uno de las mayores estrellas y figuras. Pues ¿no? que de hizo España. un golazo que yo me levanté y aplaudí. Que hasta Mariano se levantó a aplaudir. Que yo soy de baloncesto de toda la vida, a mí el fútbol, pero en ese momento dije. Siendo una persona cuyo origen paterno y materno es marroquí o africano, en cualquier caso. Y está representando a España. Y además es como si fuera. O sea, España. Guinea Ecuatorial y Marruecos. Guinea Ecuatorial y Marruecos, eso es. Muy bonito, ¿no? Y entonces, de repente, era como. Es una unión de contrarios, que es como un no inmigrante, ¿no? Porque es español, ¿no? Yo creo que él nació en España, pero a la vez es como si fuera un inmigrante y perfectamente español, une como esos aparentes Claro, por eso opuestos. es un poco feo cuando te das cuenta de que en realidad el racismo es clasismo. Sí. ¿Sabes? Aporofobia lo llaman ahora, como fobia a la pobreza o a las clases bajas. Claro, porque si cuando tú estás eso, en Marbella y estás con los jeques ahí estás guay, de los Emiratos están guay, pero si son los moros de las pateras, entonces Claro. ya no. Dicen, entonces no es que te preocupen los árabes o los moros, ¿sabes? Musulmanes o lo que Igual sea. que dices, es que no podemos acoger menores protegidos porque no cabemos. Dice, ya, pero niños ucranianos hemos traído 300.000 Claro. y no ha pasado nada, nadie ha protestado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y más en España, ¿no? Que yo creo que en España también al árabe o al marroquí o al magrebí se le ve tradicionalmente como lo contrario y lo opuesto a nosotros, ¿no? Como casi el enemigo, ¿no? Lo contrario a nuestra identidad española. Por eso en todos los pueblos españoles están las fiestas de moros y cristianos, que todavía existen, ¿no? Pues yo me llamo Alameda. Alameda, eso. Y tú vas de Morito. Sí, yo va el de Morito. Y tu filosofía favorita es de Morito. Mi filosofía O sea, que favorita no es un tiene poco ningún morita. sentido que los españoles pensemos que los moros no, porque somos Muy moros. Muy moros. Yo de hecho diría, esto ya es el momento podcast, yo de hecho diría que tanto al Andalus como Sefarad, la España judía y la España musulmana, dieron algunas de los filósofos y de las obras científicas, literarias, artísticas y arquitectónicas más potentes que ha habido, no ya en España, sino en la historia de la humanidad, que fue una etapa como un gran renacimiento en lo intelectual y lo filosófico, sin idealizarlo, pues también hubo escaramuzas, racias y guerras, como en toda la historia de la humanidad. Y entonces rechazar eso como algo que no es nuestro, la España judía sefarad y la España islámica al Andalus, es pegarse un tiro en el pie, es rechazar una parte esencial y bellísima de nuestra propia identidad por un prejuicio de que somos los reyes católicos, ¿no? Entonces España empieza con los reyes católicos, ¿no? Católicos. ¿Tú crees que España funciona? Que también somos católicos, ojo. También. Pero tú crees, mira, yo iba vestido de monje benedictino. sí. Pero tú crees que España funcionaría mejor tal y como somos si nos reintegráramos con esos aspectos nuestros? Sí, sin dudas. Funciona igual que una sombra reprimida en terapia. Un aspecto mío que no reconozco como propio, entonces lo pongo fuera y cada vez que lo veo me desagrada en ese enemigo y entonces empiezo a ver al otro como un poco bárbaro, como un poco salvaje, porque estoy proyectando lo peor de mí sobre el otro. Esto se ve muy claro en terapia, ¿no? Por ejemplo, el caso típico freudiano, alguien que tiene impulsos o deseos homosexuales y empieza a sentir que los homosexuales le persiguen. Sí. Es su propia homosexualidad, ¿no? Y empieza a ver que los homosexuales son todos guarros, asquerosos, no sé qué, porque está viendo aspectos de sí mismos que no aceptan él mismo. Su terapia sería aceptar esos impulsos, lo cual no quiere decir que seas homosexual, porque la sexualidad es súper compleja y tiene muchos elementos. Pues es lo mismo, ¿no? Esa parte tenemos que aceptarla en nosotros y entonces dejaremos de ver al otro, al árabe o al marroquí como algo negativo o problemático, o al menos lo veremos de una manera más objetiva, porque claro que también puede haber problemas con la inmigración, por supuesto, pero hay que verlo desde la objetividad, no con esa especie de aureola negativa que parece que son el mal puro, como ahora lo ven algunos grupos, ¿no? Yo tuve de amiga una princesa marroquí y me di cuenta de cómo era de clasismo puro. O sea, Claro, porque con la princesa estabas encantado. Pero todos los de alrededor, o sea, como la princesa tenía un coche de oro y... Eso, así sí mola, ¿sabes? ¿no? Y tenía un palacio en no sé dónde y podías irte de vacaciones a su finca de 7 piscinas, ¿sabes? Pues entonces de repente ya no era una niña patera, ¿sabes? Entonces Claro. dices, no, es que es una cuestión económica o porque no es ni racial, ¿sabes? Es como, pues, Michael Jordan.
Dicen un negro. Dicen Un negro, no. Claro, no. O Will Smith, que de repente es como el tío que todos quisiéramos, o el hermano que todos quisiéramos, ¿no? Que a todos nos cae bien, a pesar de la torta que le dio. ¿Qué opinas tú de ese tema? Mariano, tú que conoces el mundo actoral, ¿qué le pasó a Will Smith? flipé, ¿O es un tío. tema muy... Esto es para un podcast, tenemos que llamar este podcast la torta de Will Smith. Vamos a cambiar el Vamos. tema. La ¿Qué- torta de Will Smith fue espectacular. ¿Qué pasó ahí? Tú que conoces el mundo actoral, que él estaba, o sea, se vio como desbordado, tuvo Sí. como una especie de pronto Sí. que no pudo controlar, no se sujetó a sí mismo. ¿Qué pasó Yo ahí? creo que fue un rapto de la amígdala. Sí, eso, vale. ¿Sabes? Sí, que sí, hay, sí. hay una teoría, bueno, es una Sí, teoría, sí. está comprobadísimo, ¿no? Que hay una fase emocional, ¿no? Donde yo incluso esto en los cursos de formación lo enseño, ¿no? De que la gente, cuando... Ya sabes que yo no le doy muchas apuestas a la voluntad personal. Te digo, la voluntad personal dura hasta un nivel de la emoción en que rompe y entonces ya pierdo la voluntad. ¿Sabes? Y esto se supone que es lo que llaman el rapto de la amígdala, que es Amígdala. que la amígdala inhibe el funcionamiento cortical, digamos, y a partir de ahí reaccionas en base... Se hace cargo, ¿no? se hace- posee, eso es, estás sí, sí. poseído, Estás que sería la por la posesión diabólica, ¿no? El instinto te sale y sales y Qué le bien. metes Le un ponemos unas hostión. palabras técnicas de neurociencia y parece que entendemos algo. ¿Eh? Pero es que es así. O sea, a mí en la neurociencia hay muchas veces que tú la lees y dices, ¿por qué esto se lee tanto? Sí, sí, sí. Y porque le está dando la razón a cosas que los yogis sabían desde hace 4.000 años. Lo que pasa es que Claro. ahora hemos mirado dentro del cerebro y hemos dicho, pues es verdad. Claro. ¿Sabes? Pero sí que la verdad es que fue pan mantelo de... Es que a mí ya, es que está ya tan por todas partes la neurociencia que empieza a tirarme un poco para atrás, ¿eh? Esta moda neurocéntrica o cerebrocentrista en que parece que si vemos lo que pasa en el cerebro ya está todo explicado, cuando el cerebro no es más que un aspecto, un paso más medial dentro de una enorme complejidad donde están pasando muchas cosas. Pero es que yo creo que tiene que ver con que la gente le ofrece al que lo dice, si es neurólogo, una categoría de autoridad que no se la ofrece a un filósofo. Eso, tiene como aureola, ¿no? De pronto, porque luego tú lees estas, ay, madre mía, este tema, de pronto lees las entrevistas que salen continuamente como un importante neurocientífico dice que cualquier cosa que no tiene por qué tener que ver con neurociencia, está hablando de política o de cosmovisión, o de, como ha estudiado el cerebro y tiene un microscopio, pues puede hablar de política, no se supone que lo que dice está bien, pues a lo mejor no. ¿Por qué necesitamos Y tanto? cada uno dice una cosa, porque luego cada neurocientífico utiliza la neurociencia para interpretarla a su manera y decir lo que le da la gana. ¿Es la neurociencia el toque del maestro que necesita la filosofía para poder No. manifestarse? No, al revés. La neurociencia necesita el toque del maestro, que es la filosofía, que es una visión de conjunto, de un todo, de una totalidad, que le dé sentido como un aspecto parcial y como un saber que es parcial. Porque el neurocientífico sabe de una cosa, que es el cerebro, un cacho de materia especialmente complejo e interesante, pero que no deja de ser un aspecto parcial. No podemos tomar la parte por el todo, hacer una sinécdoque, como que todo fuera cerebro y nada más que cerebro, como si fuéramos, como dicen ahora algunos, es un cerebro metido en una pileta, y eso es lo que somos. No es así, la cosa es mucho más compleja. Hay un libro de un neurocientífico serio, que no es un libro de un magufo, que se llama Fuera del cerebro, no, Fuera de la cabeza. Muy interesante, ¿no? Cómo la conciencia es algo que está deslocalizado en toda la experiencia, no solo en la cabeza. Bueno, es que eso es un tema para hablarlo. Claro. Lo de la conciencia y Esto la para otro cabeza. podcast, Esto la para otro conciencia podcast, y la ¿no? cabeza. La entrevista esta que le hicisteis a este científico... Alex Gómez Marín, un genio absoluto. ¿No? Por eso es como súper interesante, porque es precisamente esta figura que contradice la creencia popular cultural, que en realidad no se da en las altas esferas culturales, Claro. de que ciencia y espiritualidad están en contradicción. Están enfadadas, eso es. Que no es para nada así, y en el momento en que tú subes el nivel a grandes científicos y ves los escritos que han hecho, o te subes el nivel a grandes filósofos o a grandes Claro. espirituales y te das cuenta de que en realidad tiene mucho que ver y en el fondo pueden llegar a... Hicimos un documental que debe estar en YouTube todavía, que se llama Por si acaso te mueres un día. Sí, sí, está en YouTube y tiene un montón de visitas, está muy bien. Hace mucho que no lo miro. Pero empezamos el documental con una frase de Einstein intentando hacer creer que era una frase de Buda, ¿sabes? Ah, vale. Que fuera como muy espiritual. No. Y al final ponía Albert Einstein. Y no me acuerdo cuál era la frase, pero era como... No me acuerdo. Pero Como algo muy interesante, muy algo espiritual. muy súper espiritual. O sea, de hecho creo que había un artículo o un libro que yo leí que se llamaba Buda Einstein, Ajá. y entonces te ponía frases de uno a otro y consistía en que tú tenías que adivinar de quién era. Y no estaba tan claro, ¿eh? Yo vi un test que era exactamente igual, que te ponían frases de Arturo Pérez Reverte y de Conan el Bárbaro y había que diferenciarlas y no era nada fácil, ¿eh? Te lo juro.
La misma idea. Hay un libro también que es Cuestiones cuánticas de Wilber, que es una recopilación de escritos místicos de prácticamente todos los grandes innovadores de la nueva física del siglo XX, empezando por Einstein. ¿Qué le diríamos a la gente que está pensando que ellos no han recibido el toque del maestro? Para acabar con el tema de la ciencia, ahora te respondo, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no existe la ciencia, en minúscula o mayúscula y singular, como un único saber que con darle a la manivela va generando verdades como chorizos, sino que dentro de cada disciplina hay diferentes métodos, muy poco o nada tiene que ver el método de las matemáticas con el de la sintaxis, la historiografía o la física, con diferentes paradigmas, con diferentes visiones enfrentadas y que además las cosas no cuadran ni encajan, no hay una única cosmovisión científica, porque incluso en física, que sería la base o el suelo más fácil, hay varios paradigmas enfrentados y todos ellos llenos de anomalías. Sí, Luego, sí. no sabemos cómo es la realidad física, pero sí sabemos que no es como dicen los físicos, porque está lleno de anomalías. Es mucho más complejo y mucho más misterioso. Pues como los protocolos médicos. O sea, los protocolos médicos cada 5 años cambian. Ah, claro, claro. ¿Sabes? Y entonces el chocolate es malísimo, el chocolate es buenísimo. Si tomas vino, fatal. Si tomas vino, muy bien. Si tomas, ¿sabes? Entonces habrá cosas que sean evidentes, como que ponerse tufo al cuerpo perdido, pues es malo. Pero van cambiando muchas veces, aunque sea solo así en lectura de prensa de la movida, y dices, coño, esto estabais diciendo lo contrario hace unos días, pero luego hablas con un médico, que yo tengo médicos de la familia, y me dicen, es que la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia aproximada. O sea, Y es más una técnica que una ciencia. Tiene algunos aspectos científicos, pilla de varias ciencias, de anatomía, biología. Pero quiere decir que es una extrapolación estadística. Técnica. O sea, Sí, nosotros sí. sabemos que estadísticamente, si al 80% de los pacientes que le damos esta medicación Sí, sí, suele sí. mejorar, pero hay un 20% que se muere. Sí. Entonces decimos, entonces claro, no es repetición, no es método científico absoluto, porque cada persona... Es que no hay un método científico. Esto es una cosa que siempre dicen, no, espera, la ciencia sí que es una cosa porque hay un método, el método científico, que tiene varios pasos, inducción, deducción, pero no es así, ¿no? Si miramos epistemólogos o filósofos de la ciencia, no hay un criterio de demarcación claro de qué sea ciencia y qué no sea ciencia. Por ejemplo, Lakatos, lo ha estudiado mucho, Imre Lakatos, un epistemólogo muy interesante, y se llega a la conclusión inevitable de que cada ciencia y cada saber tiene diferentes métodos que más o menos funcionan en sus ámbitos, pero no hay un único método científico. Pero bueno, esto es otro tema. Pero tú estás muy idealista últimamente, ¿no? Yo estoy muy idealista, cada día más. Cada día más. Cada día más. Es como si me hubiera tocado el toque del maestro idealista. ¿Cómo sería? El toque divino del maestro idealista. Rafa Millán, idealista cada día más, cada día más, cada... Bueno, eso, ¿qué le decimos a la gente que no está, que cree que no ha tenido el toque del maestro? Porque a mí eso me vale. pasaba, ¿sabes? Cuando yo cuando veía El Señor de los Anillos, en referencia muy poco en mí, yo decía, yo quiero un Gandalf, Yo también. ¿no? Y es como, queremos un Yoda, queremos un Gandalf. Yo luego he experimentado Yodas y Gandalfs. Afortunadamente la vida me ha concedido esto, incluso a veces revelaciones que me ha podido transmitir pues mi antiguo perro o mi nuevo perro o un señor por la calle o el albañil que estaba haciendo el muro de mi casa últimamente, que me dijo, tú me eliges las piedras que yo voy poniendo. Y entonces yo intentaba elegir la que iba. Y me dicen, las piedras como en la vida hay que poner la que tienes a mano porque si no, no acabas el muro. ¡Wow! Sabiduría de Y muro. dije, ¿no? Perfecto. digo, ¿esto es Yoda? Oh, salta sabidurías. Entonces, mucha gente hace una especie de turismo espiritual en el mundo del desarrollo personal, saltando de maestro a maestro, esperando en que alguno satisfaga ese agujero interno Eso. de encontrar una verdad absoluta. Y había un maestro que se llamaba Eric Rolf, el hombre que decía, Sí. lo que tienes que hacer, que era más majo que las pesetas, sí, que en paz descanse, y decía, tú coge un buen libro o un buen maestro y síguela hasta el final. Y luego hay otra gente que te dice, tú, no pasa nada por hacer turismo espiritual, ¿sabes? Llegará un momento en que o alguna de las técnicas o en combinación con otras te gustarán, o directamente todas las pequeñas sumatorios de tu experiencia serán lo que te llevará a la conclusión adecuada, si es que la tienes que tener, ¿no? Bueno, yo ahí sí y no, como siempre las dos cosas, ¿no? Según el contexto una cosa y la contraria, pero cada vez me apunto más a lo que dice Thich Nhat Hanh, ¿no? El maestro... El del nombre imposible. El del nombre imposible, que no sé si decir esto, que una vez se enfadó un amigo, ¿no? Un amigo que seguía a Thich Nhat Hanh porque tenía un conocido gaditano que lo llamaba el Picha Han, ¿no? El Picha Han. El Picha Han es la vaca paquita de los maestros, de la ¿no? vaca paquita era, sí.
Y entonces él dice que en el siglo XXI el maestro será la Shanga, ¿no? La comunidad o el grupo espiritual. Y a mí sí que me parece que en cierta manera y hasta cierto punto, y relativizando mucho lo que voy a decir, el tiempo de los grandes maestros verticales, ¿no? En el que había una jerarquía muy clara, en que el maestro lo sabía todo y tú solamente podías obedecer desde abajo, está ya pasando o está caducando y estamos en un momento un poquito más horizontal o un poquito más interrelacional, en que es la propia comunidad espiritual la que vale como maestro, pero para eso hay que tener una comunidad sana, que es algo que no es fácil. Y por otra parte creo que se puede aprender de todos los maestros, que tú puedes tener un maestro, pero tampoco puedes casarte para siempre con un maestro, porque eso es hacer una apuesta muy arriesgada, es meter como todos los huevos en la misma cesta. Y es estar en una posición infantil. En una posición infantil, ¿no? Y un poco sectaria. Y un poco, o sea, como tomar el maestro como una divinidad. Eso es hacer el shirk, ¿no? Digamos, tomar la parte por el todo, el maestro como la divinidad, hacer un ídolo del maestro. Que hay mucha gente, por ejemplo, que también con las sustancias alucinógenas se toman a la sustancia como el maestro. Eso. ¿No? Pero es aún más peligroso porque ahí estás tú solo con tu pedo, literalmente. Como diría Mariana Alameda, ahí estás tú con tu pedo, literalmente. Claro, a mí un gran... Como quien yo aprendí más de este mundillo, me decía, no divinices al chamán, no divinices a la sustancia, no divinices al viajero. Eso, sobre todo eso, no te divinices a ti mismo. Que no te creas que tú ya has visto la verdad, no te creas que la sustancia es lo sagrado, no te creas que el chamán que te da la sustancia es lo sagrado, eso. ¿sabes? Sino que lo sagrado es independiente de a quién le agendas tú lo sagrado. Bueno, esto sí es lo sagrado, esto no es lo sagrado, ¿sabes? Es la combinación. Y me acuerdo con Jodorowsky que yo le pregunté una vez, le digo, pero es que cuando él me estaba enseñando a leer nos estaba enseñando a leer arquetípicamente el tarot, ¿no? Que a mí de repente de un jueguito de cartas que yo pensaba que era de la bruja Lola y una gilipollez, básicamente, eso. de repente empezó a abrirme la cabeza y yo digo, pero si esto es el canon de la vida, está metido en estos dibujitos, ¿no? Sí, es alucinante. El tarot es la perspectiva de Jodorowsky. Empecé a divinizar el tarot y entonces él me lo notó y entonces él cogió la carta y me la rompió delante y me dice, el tarot no es divino. El maestro, el lector no es divino. En el que no confundas la parte con el todo, ¿sabes? Qué bonito. Y eso me afectó mucho, ¿no? Porque desde ese momento entendí lo de si ves a un Buda, córtale la cabeza. Eso es. ¿Sabes? Para no te enganches a una cosa que creas que va a ser la salvación final, porque necesariamente te va a acabar llevando a la decepción. Sí, eso es. Un lenguaje óptico universal, ¿no? Decía del tarot Jodorowsky y así es increíble. Pero no hay que divinizarlo, no hay que tomar la herramienta o el medio por el fin. Esa es una forma de sinécdoque, ¿no? Tomar los medios por los fines, cuando lo importante es el fin en sí mismo. Aquello que hace que la vida merezca la pena son los fines, y todos los fines, como no son medios ni instrumentos, no se pueden comprar ni vender y son gratis. Entonces lo que realmente importa en la vida no se puede comerciar con ello, como la verdad o el amor o la amistad o la belleza. Y cuando queremos comerciar con un fin, ¿no? Lo convertimos en un medio y entonces se prostituye y se convierte en lo contrario. Si yo puedo comprar o vender el amor, ya es lo contrario al amor. Si yo puedo comprar o vender la justicia, ya es lo contrario a la justicia. Si puedo comprar o vender la verdad, es lo contrario a la verdad. Porque lo importante de la vida es el fin último o el fin en sí mismo, y eso no puede ser ningún objeto parcial. La totalidad no cabe nunca en la parte. Por eso ni el tarot, ni el maestro, ni el viajante, ni la sustancia puede ser nunca esa totalidad o esa unidad última o esa divinidad que anhelamos, porque sería tomar la parte por el todo. Y esa unidad final, el fin de todos los fines o el fin donde todos confluyen, es algo que no puede decirse con palabras, porque entonces caeríamos en el fundamentalismo. Dijeron, no, espera, la verdad última o la verdad total, aquí la puedo explicar yo con 4 fórmulas sencillas, ya sea para un cientificista materialista o para un fundamentalista religioso, que son lo mismo, ¿no? O dos caras de lo mismo. Estaríamos cayendo en una sinécdoque, en tomar la parte por el todo, los medios por los fines, y eso sería el mal detrás de todos los males. Entonces, el verdadero maestro tiene que ser el que te haga desidentificarte del maestro y te lleve más allá del maestro. ¿Cuánto llevas tú con lo de la sinécdoque? Pues toda la vida. ¿Sí? ¿Cuándo empezó? Yo me di cuenta de lo de la sinécdoque, no hace tanto, a lo mejor hace 10 años o así. A mí, mira, lo que a mí me pone es la mereología, una vez más, la relación dialéctica de las partes con el todo, que viene del griego mereos, parte. Y yo me di cuenta que lo que hay detrás de todos los males, o el mal mismo, es tomar la parte por el todo, que puede darse de muchas maneras. ¿Quién te dio el toque del maestro de la parte por el todo? No sé, me fue viniendo solo. ¿Ah, sí? Todo esto me fui dando cuenta yo. Bueno, porque por una parte en el sufismo se dice que lo peor es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Poner algo en el lugar de Dios. Es decir, un aspecto parcial en el lugar de la totalidad, en cierta manera. Y la visión de lo divino en el sufismo
sufismo es muy fina, porque lo divino es el fin último en sí mismo que incorpora todos los fines. No podemos conocer la esencia divina, pero no se puede decir en palabras, porque seríamos fundamentalistas. Ah, mira, Dios es esto. No podemos meterlo ilimitado en una caja o el misterio en una caja, pero sí sus atributos, que serían justo los fines en sí mismos, la verdad, el amor, el bien, la belleza. Esos son los atributos divinos. Y como uno de ellos es la unidad, todos son lo mismo y Dios es simple, no tiene partes que se estén moviendo, no está evolucionando en el tiempo, es lo que es. Entonces todos estos atributos son la misma cosa, no puede haber verdad si no hay bien, no puede haber bien si no hay belleza, no puede haber belleza si no hay justicia, todo está interrelacionado. Y luego esto lo pongo en relación con la filosofía de Cencillo, que él tiene una frase que es tal vez como en donde mejor se resume la mereología, que es nada es nada si no es en función del todo. Nada es nada si no es en función del todo. Porque para que un objeto tenga significado tiene que ser en una constelación de significantes. Para que una nota signifique tiene que ser dentro de su melodía. Para que un concepto me diga algo es dentro de un sistema filosófico. No es lo mismo la idea de libertad para un bantú, para un español actual del siglo XXI, para un aristotélico, para un platónico. Y todas estas piezas me empezaron a bailar juntas. Yo me di cuenta de ese ejemplo de la nota y la melodía, la relación armónica del todo y de la parte. También para mí el camino espiritual consistía en armonizarme yo con la totalidad, yo como parte, encontrar algo más grande que yo mismo. La psicología existencial y los autores humanistas me dieron otra clave, porque para mí la clave de las psicologías humanistas y existenciales es ponerme yo como parte al servicio de una totalidad mayor, de un proyecto mayor que yo mismo. Y todo esto se me fue cuajando y compactando y llegué a la mereología, la relación dialéctica del todo y de las partes, donde el mal puro es la sinécdoque, la figura literaria que es tomar la parte por el todo, de diferentes maneras. En teatro se dice no vas a favor de función. Cuando tú quieres decir la frase de una manera, sí, cuando quieres que el personaje no sé qué, no sé cuánto, dices, no estás a favor de función. Del todo. Que es claro, el todo es el espectáculo, lo que tienes que contar, cada una de las partes tiene que ir a favor de función. Si alguna de las partes se sale de función, entonces ya no tiene armonía porque se está saliendo. La desarmonía es la sinécdoque, una nota musical que dure más o menos de lo que debe durar, que esté fuera de sitio, o incluso la misma nota musical fuera de su contexto y de su melodía no significa nada. Pip, es un sonido vacío, pero ese mismo sonido dentro de su melodía, encajado en su totalidad como una parte en el todo, armónicamente, se convierte en belleza. Por eso la labor del director es hacer que todas las partes vayan a favor de función. Por eso tiene que tener sinfónicas, bellas, tiene que tener una configuración, una idea, un sabor de qué es lo que quiere contar con la función y de qué es lo que la función cuenta en sí misma. Pero ese todo no se puede expresar, ese todo de la función es como la esencia divina que no se puede decir, porque tú dices al director, pero ¿cuál es la esencia última de Hamlet? Pues va de esto, puedo ir dando detalles, atributos, formas, pero ese todo último que se puede oler o que se puede intuir no se puede decir con palabras, no se puede caer en el fundamentalismo. Porque además cada espectador va a ver uno. Eso es, claro. Según lo está percibiendo. Porque cada uno lo ve desde su ángulo concreto, eso forma parte de la mereología. Por eso a mí no me gustan mucho los directores que hacen versiones demasiado extremas de las funciones clásicas, que ya llega un momento en que el director casi se está contando a sí mismo y eso. Hombre, como ejercicio teatral está bien, pero me parece un poco como apuñalarla, o sea, como aprovecharse de una movida para contar tú la tuya, ¿sabes? Lo que te digo, porque decir, esto no, ¿sabes? Que por otra parte, pues es como si coges la novena de Beethoven y la pones de himno de Europa, pues bueno, bien, pero, ¿sabes? Pero porque es utilizar una cosa, pero luego tú escúchate la novena porque ese cacho tiene sentido si tú te has escuchado todo lo anterior antes, si no, si tienes la paciencia de poder escuchar una sinfonía que nuestros oídos... Voy a acabar de decir lo anterior, va a ser solo un minuto porque ya que me has sacado el tema lo voy a completar. De la sinécdoque. Yo me empecé a dar cuenta que yo era un poco medievalista, en el sentido de que yo creo que hay un absoluto. Creo que hay una realidad o una verdad última y que sin eso además nada tiene sentido. Y que el mero hecho de negar que hay un absoluto implica que hay un absoluto, porque si no, nada significaría nada. Daría igual decir una cosa que la contraria porque no habría una realidad última con la que cotejarlo. No habría posibilidad de filosofía, no habría posibilidad de pensamiento si no hay como una unidad de fondo, ¿no? En el que al final esto esté conectado con esto de alguna manera. Si esto se va solo por aquí y este es otro fragmento suelto, no iría a ninguna parte. Y entonces dije, pero no puede ser, hombre, porque a mí los autores posmodernos, especialmente el giro lingüístico y la filosofía del siglo XX y XXI, la hermenéutica, para mí han sido esenciales. Y resumiendo mucho y simplificando una burrada, lo que vienen a decir los autores modernos y posmodernos es que no hay verdades últimas, pero yo me he dado cuenta que no hay verdades últimas que se puedan expresar. Y es verdad, todo es relativo, todo parte de un punto de vista. Es como siempre hay un punto ciego desde el que yo empiezo a pensar, como todo mito, todo logos tiene sus mitos, un lugar de sombra que no se puede expresar, pero que es desde donde yo estoy expresando una condición de posibilidad de la expresión, que sería el contexto desde donde me pongo a pensar. Entonces, no es que no haya una verdad o un absoluto, es que ese absoluto no se puede decir, solo se puede indicar, se puede aludir, se puede denotar, pero no se puede connotar
claramente con el lenguaje, porque sería caer en un fundamentalismo. Espera, Dios es esto, esto y esto. La palabra última de esto, esto y esto, y si no piensas como yo, te mato. Entonces, todo texto tiene un contexto. Y si no es un pretexto, es otra frase que me encanta, ¿no? Ese absoluto no se puede expresar, pero se puede indicar o señalar de muchas maneras y a la vez es siempre relativo sin caer en el relativismo. Y entonces si no es aquí como es donde yo me el anhelo, ¿no? O sea, si tú crees que misterio. Pierdes el anhelo de ese que es lo que precisamente te conecta con la movida, ¿no? Eso es. Y luego, o sea, también fue muy importante, o sea, cuando yo me di cuenta, por ejemplo, que el maestro no necesitaba ser perfecto para que tú recibieras el toque. Qué interesante. ¿Sabes? Porque, claro, como tú le estás proyectando la totalidad o tu idea de divinidad, si él dice, pues que es un pesetero, o es que la mira el culo a Maripili, o es que me ha tratado mal, o es que, ¿no? Yo cuando leía cosas de los gurús de la India, dice, y de repente Nisargadatta le pegó un zapatillazo en la cabeza al alumno. Entonces era como, eso no puede ser, ¿sabes? Se ha portado mal, ha sido malo, entonces ya no es divino, entonces ya no sirve, entonces ya hay que tirarlo todo, ¿sabes? Y me di cuenta, al ir conociendo las imperfecciones naturales de los humanos maestros que yo iba teniendo, que tuve la fortuna de tener bastantes, entonces, por una parte me vino muy bien para diferenciar la enseñanza del que me la estaba impartiendo, por otro lado, para ser capaz de ser amoroso y compasivo con la imperfección del maestro, que a la vez me recordaba a esta cosa que yo digo en la teoría del árbol, que crecer es dejar de querer que tus padres sean distintos. Ah, qué bonito. ¿Sabes? Crecer es dejar de querer que tus padres sean distintos. Y entonces aprender es dejar de querer que tu maestro sea perfecto. ¿Sabes? Y por tanto, quererte es dejar de quererte con la condición de ser perfecto, sino que tú te puedes dar el amor incondicionado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección, o sea, que tú no quieras lo mejor para ti y mejorarte, pero aún así te quieres en la insuficiencia, que creo que una de las cosas es tu para ti la sinédoque y para mí es el amor a la mediocridad. Eso, ¿no? Aceptar la poca cosa que somos, como te decía antes, ¿no? Eso es. Y esto yo era totalmente en contra de... O sea, mi yo de 16 años diría que piensa exactamente lo contrario. Porque somos a la vez parte y todo. Somos a la vez nada y todo, ¿no? Lo del terrible embutido de ángel y bestia. Somos a la vez algo muy limitado y algo cuasi absoluto. Y como se da de manera simultánea y sin contradicción, lo relativo es lo absoluto. En realidad ese es el secreto final de todas las grandes místicas, que el samsara es el nirvana o que, ¿no? que este mundo ya es el otro mundo, que no hay separación, no hay dos, no hay dualidad, sino que lo relativo es ya lo absoluto y lo absoluto es ya lo relativo. Pero ese es el misterio final, ¿eh? Hay que estar en un nivel muy alto para darse cuenta de eso, creo yo, ¿eh? ¿Y tú crees que Lamil Yamal... Lamil Yamal, si estás viendo esto, no sé si estaremos entendiendo algo. No sé si estoy entendiendo algo. ¿No crees que el reconocimiento del maestro también le puede meter una presión como la que, por ejemplo, tuvo Simone Biles en las Olimpiadas? ¿Sabes? De que todo el mundo te reconoce como la diosa, la mega puta estrella, gimnasia, ¿sabes? Y entonces ella dijo, que no salgo, que me voy a mi casa. Ahí os quedáis todos. No me colocáis en la casilla de la divinidad, ¿sabes? De la perfección. Eso, qué bonito. Y yo dije, soy muy fan de esa renuncia, ¿no? de Simone Biles. Y luego, cuando volvió en París, pues llegó ahí, dio sus saltos y hizo cataplascas, ¿sabes? Y el documental de Simone Biles está muy bien porque ves esto, ¿no? Ves también como la presión de la identidad que puede tener alguien cuando ha sido reconocido por los demás de una manera y eso te obliga... crees que te obliga a tener que estar a la altura de la mirada de los demás, que es una cosa que pasa cuando te están proyectando cosas, claro, ¿no? Como me decía antes Mardía, que me dice, porque claro, yo para que no jueguen todo el rato, para que no estén tal, dice, me he tenido que transformar en una madre que a veces parece mala para ellos, la madre ogros para ellos, y le digo yo, bueno, así te compensan las proyecciones que te hacen fuera, ¿sabes lo que te digo? De maestra, casi maestra espiritual, pseudo divina, sí, ¿sabes? pseudo Entonces, divina. claro, y me parecía esto, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el que todos somos a la vez humanos, todos somos a la vez divinos, todos somos a la vez maestros, todos somos a la vez discípulos, eso. Y por tanto podemos estar abiertos, ¿sabes? A que se vaya manifestando esto y ser siempre como a la vez niño recibiendo el toque del maestro y a la vez tú sabiendo que cualquier cosa que hagas, buena o mala, puede ser una influencia para los demás, ¿no? Porque también muchas veces es como cuando dice, ¿cómo sabe la gente cuando tú le dices, o sea, ¿cómo te atreves a hacer el árbol y decirle a la gente qué le pasa, por qué le pasa, de dónde le viene y tal? Y digo, pues no. Me dice, porque esa influencia que vas a tener sobre ellos,
pues eso es una cosa mía. ¿No? Yo se lo digo, lo hago con todo lo que puedo. No, hay que tienes cierta responsabilidad, eso sí, hay que hacerlo con responsabilidad. Pero no es mi responsabilidad lo que les pase después. No, hombre, no, tu responsabilidad es lo que tú les digas, Exacto, ¿no? Que sea lo que yo algo les honesto, diga. para que parte de un lugar de honestidad hasta donde tú seas capaz de ver o de llegar, ¿no? Lo Claro. cual no quiere decir que no te puedas equivocar o que no seas limitado. Claro. Claro, y por eso les digo mucho a los alumnos que estén seguros cuando hacen el árbol de que no están mezclando sus cosas en la lectura. Claro, uno tiene que estar, esto lo llamaba Luis Sencillo, para psicoanalizar a otros, primero hay que psicoanalizarse uno para tener las pinzas esterilizadas, ¿no? Es bonito. Y no entrar a tocar y poder contaminar o contagiar a otro con tu propia movida o tu propio sesgo. También yo como psicólogo, pues muchas veces pues los pacientes, por llamarlo así, proyectan sobre ti o a través del canal de YouTube, ¿no? Sobre Mardía o sobre mí. Y ahí, como tú decías antes, la mejor manera es que vean cómo es nuestra vida familiar y que tenemos que estar gritando al niño, Moisés, no hagas esto, Omar, vamos a hablar. Entonces ahí se les quita cualquier proyección enseguida. Y como casi siempre vamos en pack, porque todavía son pequeños los 5 niños, ¿no? Y vamos los 7 a los sitios, enseguida las proyecciones se acaban, ¿no? Gracias a estar ahí con los niños. Y quiero hablar de fútbol, una cosa más. Vale. Una cosa muy interesante que me parece que tienen tanto Messi como Lamine Yamal es que me parecen buenos tipos. Messi parece un buen tipo, una persona que a pesar de ser un genio total en lo suyo, es a la vez alguien que se le ve humilde, incluso un poco tímido e introvertido. Y Lamine Yamal, dentro de que es un posadolescente o todavía una persona muy joven, y claro, tiene ese ímpetu y esa fuerza de la juventud, por lo poquito que le he podido ver, también parece un buen tipo, ¿no? Los grandes genios de lo suyo son a la vez buena gente. Probablemente tiene que ver con que ellos han experimentado de pequeños no pertenecer a las élites. Ah, claro. Entonces Qué bonito. no vienen ya con un narcisismo de élite. Eso. ¿Sabes? Los que vienen de un narcisismo de élite es mucho más fácil que se... Pero luego, por otra parte, tienes lo contrario, ¿sabes? O sea, quiero decir, los aristócratas de familia suelen ser bastante más campechanos que los empresarios nuevos ricos. ¿Sabes? O sea, que hay veces que el experimentar el chungo te ha vacunado. Es el toque del maestro, pero al revés. Claro, ¿sabes? exacto. La pobreza fue el toque del maestro de Messi o pertenecer a una clase media-baja. Y en cambio hay veces que la nobleza es lo que te hace que a ti se te quite la tontería y no vayas de nuevo rico. Claro, exacto, ¿no? De hecho, el nuevo rico es el que no era rico, porque normalmente los ricos de verdad no van de ricos, van Claro, normal. no No te necesitan. enteras que es rico así a un primer vistazo, no lo necesitan. Como en el mundo de los perros, el pequeñito es el que más ladra y el mastín pues está ahí tumbado porque está seguro de sí mismo. Eso. Bueno, pues yo creo que esta posición del elfo nos dice que tenemos que terminar porque esto es... ¡El podcast! El podcast, porque esto es que el elfo se quiere ir de paseo y las prioridades son así. Elfo, ¿te despides de esta gente? Y antes de despedirnos, pues lo de siempre, suscribíos y bla, bla, bla. Y dejarnos vuestros comentarios de temáticas que os gustan. Temas que queréis que tratemos, cosas con las que no estéis de preguntas. acuerdo, preguntas, eso es. Toito. Toito, todo. Que podéis coger la parte y diferenciarla por el todo y hacer una sineto. Eso es. Y muchos emojis de corazón. Sineto que podcast. ¡El podcast! Pues nada, ya está. Adiós, Muchas gracias, buenas noches y Que vaya muy bien. bendiciones. Vámonos. Hala. ¿Paseo? El Y nos podcast. vamos de paseo. Sabesito.